Vamos a ver el criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada nos sirve para saber si un valor crítico es máximo o es mínimo, ¿sí? Entonces vamos a ver el enunciado. Dice que si C es un valor crítico, pero de los valores críticos donde la primera derivada evaluada en el punto es igual a 0 y la segunda derivada existe, evaluada en el punto existe, entonces nosotros podemos analizar justamente la segunda derivada en ese valor. Sabemos que es un valor crítico. Si la segunda derivada evaluada en este valor es mayor que 0, entonces vamos a decir que f de c es un mínimo local o relativo. Si ustedes recuerdan, cuando la segunda derivada era mayor que 0, nosotros teníamos una concavidad hacia arriba, ¿sí? Y si c es un extremo, o sea, f de c es un extremo, entonces yo podría solamente tener un mínimo en ese intervalo. Entonces, si la segunda derivada es mayor que 0, nosotros tenemos un mínimo local o relativo. Si la segunda derivada evaluada en c es menor que 0, entonces tenemos un máximo local o relativo. Piensen ustedes, si la segunda derivada era menor que 0, teníamos una concavidad hacia abajo, ¿sí? Entonces la posibilidad que tenemos que justamente este sea máximo. Y por último, si la segunda derivada evaluada en c es igual a 0, entonces este criterio no nos ayuda a decidir si f de c es máximo o es mínimo. Y en ese caso nosotros tendríamos que usar el criterio de la primera derivada. Ahora, podría ser máximo, podría ser mínimo, o a lo mejor podría ser un punto cualquiera, ¿sí? Donde nosotros no tenemos cambio de signo en la derivada. Eso. Vamos a ver un ejemplo del criterio de la segunda derivada y es el siguiente. Dice, encuentre los valores críticos de la función f y clasifíquelos como máximos o mínimos. Entonces la función es este polinomio, su primera derivada está acá y la segunda derivada es 60x cubo menos 30x, está factorizada, ¿sí? Entonces aquí nosotros podemos ver podríamos ver, hacer un análisis de dónde es cóncava o lo que sea. También podríamos haber mirado hacer un análisis de dónde es creciente y dónde es decreciente. Pero como aquí simplemente me piden encontrar los valores críticos y clasificarlos, yo no necesito hacer todo el análisis, ¿sí? Entonces, rápidamente miramos en la primera derivada y vemos que valores críticos son el 0, el 1 y el menos 1, ¿sí? Entonces, según el criterio de la primera derivada, dice que si tenemos que buscar valores críticos donde la primera derivada se hace 0. La primera derivada se hace 0 en 0, 1 y menos 1. Y después los evaluamos en la segunda derivada, que es lo que hicimos acá, ¿sí? Segunda derivada evaluada en menos 1, segunda derivada evaluada en 1 y segunda derivada evaluada en 0. Decía que si la segunda derivada evaluada en el punto era negativa, ¿sí? Menor que 0, ¿sí? No olvidemos, tenemos una concavidad hacia abajo, entonces f de menos 1 es máximo local o relativo, máximo local. Si la segunda derivada es mayor que 0, ¿sí? Tenemos que f de el valor numérico de 1 es mínimo local. Y si la segunda derivada es 0, entonces nosotros decimos que por este criterio no podemos saber si es máximo o es mínimo. Entonces en ese caso tendríamos que ir a la primera derivada y analizar según si crece hasta el 0 y decrece después, sería máximo. Si decrece y crece después, sería mínimo. Y si no hay cambio de signo en el 0, que va a ser este caso porque tenemos justamente x cuadrado, ¿sí? Ahí no hay cambio de signo, entonces tenemos no existe un máximo ni un mínimo en ese valor, ¿sí? Pero tendríamos que decir que f de 0 no podemos saber todavía si es máximo o es mínimo y tendríamos que analizar con la primera derivada.